hermano, Dios te bendiga. Estuvimos hablando sobre los principados y las potestades positivas y negativas, lo recordarás, que hablábamos sobre seguir la logística que el Señor nos ha enseñado, de escuchar las cosas correctas, para creer las cosas correctas y para hacer lo correcto, porque dice la Biblia que estamos completos en Cristo. Y si estamos ubicados en esa posición, nosotros podemos ir y abrirle los ojos a los que viven en pecado, porque estamos viviendo una vida correcta. Como consecuencia, que hemos quitado de nosotros los diseños del enemigo y han sido instaurados en nuestras vidas los diseños de Dios. Cuando estamos así, con ese entendimiento de lo que es un diseño del cielo, podemos subir, dice la Escritura, a las regiones celestes, para ir a tomar nuestra bendición. Porque no solamente hemos creído en Cristo, sino que le hemos creído a nuestro Señor. Esto fue lo que hablamos en la ocasión anterior. Seguimos hablando sobre la fe. Es un tema muy difícil de predicar, pero de verdad que es muy necesario, porque nunca como hoy nos enfrentamos, hermano, a la peor condición de la iglesia a través de todos los tiempos. Nunca como ahora la iglesia ha dejado de percibir las cosas del Espíritu. Para la iglesia muchas cosas del mundo del Espíritu son desconocidas. Jamás la iglesia ha tenido su mirada tan baja. Qué triste. Fíjate, a pesar de que el ser humano, por naturaleza, el Señor sí nos creó, siempre hay una necesidad de creer en algo. Y eso que el mundo le llama algo, nosotros le llamamos Dios. Es una persona. En esta búsqueda, el ser humano es muy fácil que se equivoque. Si no conoce al verdadero Dios, se va a equivocar. Va a creer en algo que es incorrecto. Y en esa forma de actuar incorrecta, él se crea un Dios con minúscula. Lo hace de papel o de madera. Y si el ser humano, en esa necesidad de creer en Dios, no se crea un Dios, comete una locura. Él mismo se cree Dios. Entonces, hermano, aquí el problema, lo lamentable es que nosotros, si conocemos del verdadero Dios, pero no conocemos al verdadero Dios, nuestra vida como iglesia va sin rumbo. Estamos hoy ante un reto increíble como cristianos por el ambiente espiritual que nos ha tocado vivir. Ahora, estoy hablando de dos cosas, hermano. Solamente ser salvo porque creímos en Dios, o de avanzar porque le hemos creído a Dios. La pregunta aquí es, ¿cuál es la diferencia? Mira qué pregunta, hermano. Hoy el Señor nos va a enseñar cosas muy preciosas. ¿Cuál es la diferencia? No es una frase, pero mira lo que dice aquí. Creer es un mandamiento. Crecer es un anhelo por amor. Tremenda cosa que el Señor me dijo. ¿Y de dónde saqué esto? De la Biblia. Lo que el Señor dice siempre está avalado por lo que la Biblia dice. ¿En dónde está esto? Fíjate, hermano. Primera de Juan 3:23. Mira qué versículo que a veces lo leemos muy de rápido. Dice: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. ¿Te das cuenta que creer en Dios es un mandamiento? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Dijo el carcelero. Fácil, le dijo Pablo. Creen en Señor Jesucristo. Es un mandamiento. Pero crecer, hermano, es otra cosa. Mira lo que dice la Escritura en Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Pudiste ver la tremenda diferencia? Pablo quería ser hallado en Cristo. No solamente Cristo en Pablo, sino Pablo en Cristo. Es una diferencia abismal. Hermano, que el Señor me conozca a mí es maravilloso, pero que yo conozca al Señor es algo incomparable.
Para eso necesitamos la fe. Pero te quiero dar un consejo muy importante, atiéndeme. No conviertas a la fe en tu ídolo. Es decir, que tu tema no sea la fe, que tu tema sea Jesucristo. Porque la salvación viene del Mesías. Dice la Escritura que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Lo hemos predicado muchas veces, hermano. Hemos hablado y hemos leído muchas veces que sin fe es imposible agradar a Dios. Si nosotros no tenemos fe, el Señor nos ama, el Señor nos mira, tal vez hasta nos responda, porque nos escucha, nos tolera, pero nos ve con desagrado. ¿Quieres agradar a Dios? Vamos a ver qué es ese término, agradar a Dios. Ratzá, agradar, aceptar, pagar o cancelar una deuda, gozar o disfrutar. Mira el contenido de ese vocablo. La única forma de agradar el corazón de Dios es que nosotros no solamente creamos en Jesucristo, sino que le creamos a Él. Entonces nuestra deuda estará cancelada. Cuando alguien paga una deuda, la persona que está pagando siente un descanso, y la persona que recibe ese pago siente un gozo. La única forma de agradar y alegrar el corazón de Dios es que le creamos a Él como un hijo le crea a su padre. El Señor quiere que hagas las cosas que Él te dijo, cómo te las dijo y cuándo te las dijo. Esa es la vida del cristiano, esa es la obediencia. Y eso solo se puede hacer si estás sometido a Dios, esclavo por amor. También lo hemos leído y lo hemos predicado. Cuando tu oreja está clavada en la puerta que es Cristo, y cuando tienes tu oreja clavada en la puerta que es Jesucristo, escucha lo que la puerta está hablando y conoces los deseos de esa puerta que es Jesucristo. Te voy a dar buenas noticias en un momento más. El problema es que si nosotros vivimos sin rumbo, la gente nos ve, y aparte, hermano, ve y el mundo dice que la vida del cristiano es muy difícil. Entonces, en lugar de que el mundo se convierta, solamente se compadecen de nosotros, porque tenemos luchas aquí y tenemos luchas acá. Pero cuando el mundo nos ve así, como si fuéramos unos mártires, personas infelices, eso es ignorancia. Eso es porque no conocen la Escritura. Lo que nos sucede es bíblico. Te pregunto, ¿alguna vez te ha pasado por la mente que antes vivías mejor, que antes sufrías menos? Eso es producto de la ignorancia en la que vivimos. Hermano, los problemas no se alborotan cuando está Ismael, cuando está la carne. Los problemas llegan cuando llega Isaac, cuando llega el Espíritu. Qué precioso, ¿no? Los problemas de nuestras vidas no se dan cuando estás perdido. Los problemas en tu vida llegaron cuando llegó el propósito de Dios. Dice la Biblia que la Jerusalén de abajo produce esclavitud y que la Jerusalén de arriba lo que trae es libertad. Pero el mundo lo ve al revés, pero eso no importa. No porque el mundo lo ve al revés significa que están en lo correcto. Es decir, la opinión del mundo no anula la realidad bíblica. La Jerusalén de abajo es de doble ánimo, pero la Jerusalén de arriba es radical. Tú tienes que vivir una vida radical, porque estás indicando que eres un integrante de la Jerusalén de arriba. Aunque el mundo te juzgue y te critique, tú muestras tu origen, hermano. Qué importante, hoy te voy a hablar de lo que es el origen. Tú pasas de ser un libre pecador incrédulo y te conviertes en un esclavo con fe. Ahora en tu vida, la carne y el espíritu están en contienda. Están en una lucha, porque ya no te sumerges en las aguas turbias del pecado, sino que ahora te sumerges en la sangre del Calvario. Esa es la batalla de todo el tiempo, pero es porque tienes un nuevo origen. Origen ahora es el tema, hermano. El génesis en tu vida. Lo que dice la Escritura: produzca todo árbol según su especie. Te estoy hablando de una semilla, de un género. Hermano, ¿cuál es tu semilla hoy? ¿Cuál es tu género? El punto es tan importante
que si tú engendras un hijo hoy, ¿qué simiente traerá? ¿Cómo sería? ¿Qué categoría traerá? Si eres un varón y vas a tener hijos, ora al Señor y dile: Señor, que lo mejor que tú me has dado a mí, más lo mejor que le has dado a su mamá, que eso esté en mi hijo. A veces no oramos eso. ¿Sabes por qué no oramos así? Porque nosotros como cristianos pensamos que nada bueno hay en nosotros, y así es. Decimos que somos llagas podridas y lo incluye. Pero el Espíritu Santo de Dios vino y se metió en nosotros. Y el Señor te ha dado cosas que ni tú mismo sabes que están ahí. Por eso nosotros no oramos así, por eso nos falta la fe. Somos seres humanos con Dios por dentro. Si nosotros no creemos y no sabemos y no entendemos que tenemos un nuevo origen, que tenemos una semilla del cielo, en nuestra vida vamos a tener una ecuación que es muy peligrosa. Mira qué ecuación tan tremenda. Tu hijo es igual a ti, más su propia concupiscencia. Esa es una ecuación muy peligrosa si nosotros no entendemos de qué estamos hechos. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo, hermano? Por eso yo entiendo que cuando me nace un hijo es igualito a mí, porque lo engendré cuando yo tenía esa semilla. Qué importante es el tema. Te voy a decir por qué es importante, hermano. Hay un caso en la Escritura de una mujer que no podía orar así como te estoy diciendo que ores. Esa mujer es la Virgen María. La Virgen María estaba embarazada y no podía decirle al Señor: Señor, que este bebé que llevo en el vientre traiga lo mejor de su papá José. No lo podía decir porque traía lo mejor del cielo. Esta es la excelente noticia, hermano, que el Espíritu Santo se engendró en ti, se metió en ti, se injertó en tu espíritu. Y lo peor de Dios es mucho mejor que lo mejor del mundo. Nosotros somos infinitamente mejor que la gente del mundo porque el Señor vino a nosotros. Es cierto que a veces estamos orando, hermano, fíjate, y sentimos la santidad de Dios y decimos: ¿cómo le voy a hablar a un Dios así? Que nunca falla, que nunca miente, que nunca saca ventaja, que no sea algo para su conveniencia. Hermano, yo estaba orando y yo le digo: Señor, necesito la luz que me alumbre, porque yo no puedo estar así. Necesito la revelación. ¿Cómo puedo estar así delante de ti? Acuérdate que revelación es algo que vives, no es algo que sabes. Si yo te digo Dios es santo, tú dices: eso ya lo sé. No, es que lo vivamos. Señor, dame esa luz. Y entonces escuché en mi espíritu, hermano, que el Señor me dijo que es mucho más que una frase y que a mí me traspasó. El Señor me dijo: mi santidad crea un abismo entre ustedes y yo, pero el entendimiento de que ustedes son polvo crea un puente. El problema es que nosotros no usamos ese puente para acercarnos al Señor. ¿Qué frase me dijo el Señor? Ese puente a mí me bendice porque me está hablando de la paciencia de Dios para que yo pueda conocerlo más a Él y algo produzca en mí lo que buscan las filosofías del mundo. Las filosofías te ofrecen que tú te vas a conocer más a ti mismo, pero cuando tú conoces más a Dios, te conoces más a ti mismo. Sabes quién eres, sabes cuál es tu esencia, sabes de qué estás hecho, qué haces aquí, cuáles son los propósitos, para dónde vas, por qué fuiste llamado, por qué fuiste creado. Cuando sabes, hermano, cuál es tu origen. Pero hoy la iglesia no sabe escuchar la voz de Dios. Por lo tanto, no sabe cuando es Dios el que le habla, o es su propia voz, o es la voz del enemigo. Y el Señor la ve con desagrado porque no alegran su corazón, porque están buscando a Dios donde el Señor ya no está. Te voy a repetir que los hijos que engendras son igualitos a ti cuando los engendraste. Si no entiendes lo que es la semilla del cielo, hermano, entonces los cristianos, primero el mundo, déjame decirte, el mundo lo que está engendrando es pura maldad, hermano, son hijos perversos. Y la iglesia lo que está engendrando son puros incrédulos.
gente vacía que no caminan por ese puente para acercarse a Dios, para conocerlo más a Él y como consecuencia para que la iglesia se conozca más a ella misma. Es indispensable que entendamos lo que es la simiente, porque si no, todo lo que engendres va a ser igualito a ti. Y tú vas a decir, yo no pienso tener hijos. Yo no solamente hablo de hijos. Cuando discipulas a alguien, cuando le hablas de Cristo a alguien, por eso ves las denominaciones que se llenan de gente vacía, hermano, de incrédulos, gente que no son soldados de Jesucristo, gente que son tan débiles que cuando tú tratas con ellos tienes que invertir mucho tiempo y mucho esfuerzo para que entiendan las cosas del Espíritu. Es importante que nosotros entendamos lo que es la simiente, para que lo que nazca de nosotros sean verdaderamente soldados para el ejército de Dios. ¿Me estás entendiendo? El Señor nos ha visto con desagrado. Nosotros no sabemos defender nuestra fe, porque no tenemos la experiencia espiritual de las maravillas que se viven con Dios. Muchos viven una vida monótona en su religión. Estamos en la serie de la fe, hermano. De aquí para adelante el resto del mensaje son puras buenas nuevas. ¿Estás listo para escuchar? Necesitamos que la fe sea aumentada. Y nosotros como cristianos, yo personalmente, para mí me queda clara la existencia de Dios a través de las oraciones contestadas. Cuando Dios me contesta las oraciones, Él me está demostrando que existe, que Él es real. Por ejemplo, tú andas o te despiertas con un asunto. Y alguien viene y te habla exactamente de ese asunto. Cuando hay tantos asuntos en la vida. Y tú dices, ¿cómo supo? A veces con una palabra Dios te aclara todas las dudas. ¿Es así? Es el Dios real. A veces te despiertas con un versículo. Yo sé que te ha pasado. Y ahí lo traes, hermano. Y ahí lo traes. Y un hermano en la fe viene y te cita justamente ese versículo. Eso no es adivinación. Que el mundo diga lo que quiera. Vamos a hablar de un tema que al mundo le gusta, hermano. El tema de las probabilidades. Quiero que pongas mucha atención. Al mundo le gusta que le hablemos así. Cuando estudias probabilidad, el ejemplo más básico es el lanzar una moneda al aire. Sol o águila decimos en México, en otros lugares dicen cara o cruz. Es un escenario, entiéndeme por el amor de Dios. Si yo estoy hablando con un ateo y le digo, vamos a echar un volado. Si cae cara o cae águila, quiere decir que Dios existe, Dios está en el asunto con la moneda. Si cae la otra cara, significa que Dios no existe. Es decir, que el simple hecho de tirar una moneda, tienes dos posibilidades. Es decir, 50%. 1 entre 2. Y quiero que estés muy atento a los porcentajes, por favor. Tienes 0.5 de probabilidades. Entonces yo le digo al ateo, voy a anunciar un volado, y si cae esta cara, quiere decir que Dios existe. Te va a decir, no, porque es muy grande la probabilidad. Solo son dos posibilidades. Mira lo que es la mentalidad, aprende. Está el mismo ateo en un hospital. Le van a operar a su ser amado, el más querido, a su papá, a su mamá, a su esposa, a su hijo. Y el médico le dice, de cada 2 personas que entran al quirófano para operarla del corazón, solo una sobrevive. Tu familiar, tu ser amado, tiene el 50% de probabilidades de sobrevivir. ¿Qué crees que te va a decir? ¿Que son muchas o que son pocas? Que son muy pocas. Y es el mismo caso, hermano. ¿Viste? Aprende a conocer la mentalidad. Ahora mira, vamos a suponer que no son 2 posibilidades, sino 10 posibilidades. Ahora tú solamente tienes el 10% de probabilidad de acertar. Es 1 sobre 10, es decir, 0.1. Mira cómo baja radicalmente el porcentaje de 1 a 10. Supón que no son 10, sino 100 posibilidades las que tienes. Ahora es el 1%, es 1 entre 100. O sea, 0.01. Entonces, bueno, ¿por qué me está hablando de probabilidades? Si yo te digo que trates de acertar a un número entre 1 y 100 y escribo el número en un papelito y me lo guardo, no quiere decir que le vas a acertar en 100 oportunidades.
aunque sea un número entre 1 y 100. Puedes fallar 1000 veces, ¿me explico? Fallaría 100 veces si decimos un número, no es el acertado, lo quitas, ese número ya no lo puedes mencionar, entonces solamente tendrías 100 posibilidades. ¿Me estoy explicando? Estamos hablando de probabilidades, vamos a aprender aquí. Ahora, la Biblia tiene 31.103 versículos. Mira qué pregunta te voy a hacer. ¿Cuál es la probabilidad de que yo te cite el versículo que estás pensando? Ya sabemos hacer la cuenta, ¿verdad? Es 1 sobre 31.103, es .00031.103. ¿Es casualidad, hermano? Dios se revela su existencia contestando nuestras oraciones. ¡Qué maravilloso! ¿Qué quiere decir esto? Es Dios diciéndote, yo estoy contigo. Te voy a poner otro ejemplo. Mira bien. Tú tienes que atinarle a un blanco que está a 31.103 metros. Estamos comparando un versículo por metro. Y el blanco es de 1 metro cuadrado, tiene 1 metro de ancho y 1 metro de alto. Y le tienes que atinar. Pero está a más de 31 kilómetros. ¿Tú crees que le atinarías en 31.103 oportunidades? No. Al menos que cada vez que dispares y falles, te acercarás 1 metro. ¿Cierto? Y tú dices, bueno, ¿qué es eso de 1 metro? En una distancia de 31 kilómetros o 31.103 metros. Te lo pongo como un ejemplo, hermano. Es la distancia de Jalapa a una ciudad que se llama Naulinco. Es más, Naulinco está más cerquita. Está a 30.6 kilómetros, no a 31.1. ¿Tú crees que le vas a atinar a un blanco de aquí a Naulinco a 1 metro? Hermano, es que Dios nos está hablando y nos está diciendo, yo estoy contigo. Yo me intereso en tus asuntos. Estoy muy atento a tus necesidades. Yo soy el Señor, tu Dios. No tienes de qué preocuparte. Yo conozco hasta tus pensamientos. Hermano, el Señor sabe lo que tú anhelas y también sabe lo que tú necesitas, que no necesariamente es lo mismo. El Señor sabe cómo levantarte cuando lo necesitas y sabe cómo doblegarte cuando eres tú el que se levanta. Pero el Señor siempre está atento. ¿Te gustaron las estadísticas, hermano? La probabilidad. Bien, ahora te voy a poner otro ejemplo. Vamos a hablar de los coeficientes intelectuales, de los IQ. El coeficiente intelectual de un hombre inteligente es 100 puntos. México está muy por debajo de 100. La mayoría de la gente no tiene 100 puntos de IQ. Pero déjame ponerte unos ejemplos, hermano. Albert Einstein tenía 160 puntos. No te voy a decir que fue un extraordinario cristiano, pero era uno de los más grandes científicos, pero no era ateo. No está peleada la ciencia con Dios. Otro ejemplo, hermano. Blaise Pascal, extraordinario científico y extraordinario cristiano. El hombre tenía 175 puntos de IQ. Y mira este hombre, un reformador Calvino, tenía 170 puntos. ¿Qué te quiero decir, hermano? Yo quiero un IQ altísimo, pero un IQ espiritual, aunque yo no sea inteligente. Porque dice la Biblia que no vence el más fuerte. Ahora, Jesucristo era un ser humano. No voy a inventar cosas, pero Él no tenía un IQ de 1000, porque Él no hace trampa. Él no tenía la fuerza de Sansón, Él era un hombre normal. Vino a enseñarnos cómo se vive en santidad siendo un hombre normal. Tu IQ debe de ser elevadísimo espiritualmente, porque Dios no está buscando que seas inteligente, Él quiere que seas sabio, que tengas temor de Jehová. Los hombres más inteligentes regularmente son los hombres más necios y más tercos y más duros, porque Dios no viene a buscar tu mente, Él viene a buscar tu corazón. ¿Tú lo crees? O más bien te pregunto, ¿tú le crees a Dios? Ni la inteligencia humana ni la fuerza física nos llevan al reino. Lo que nos lleva al reino es la sinceridad con la que nosotros vayamos a Dios. Hermano, cuando nuestras dudas caen, consecuencia de que nosotros vamos de rodillas delante de aquel que lo sabe todo. Cuando nuestra soberbia
cae porque nosotros vamos de rodillas delante de aquel que es humilde. Cuando nuestra autosuficiencia cae porque vamos de rodillas delante de aquel que todo lo puede. Y nuestra escasa fe aumenta cuando nosotros entendemos quiénes somos y qué estamos haciendo aquí. Nuestra mente finita no alcanza a entender lo que es el Dios eterno porque es finita. Pero yo sé que para tu vida es tiempo de lavamiento en verdad de su palabra, de que se nos abran los ojos de la fe, los ojos del entendimiento, que podamos decir: antes yo era ciego, pero ahora veo. Es tiempo, hermano, de que los huesos secos cobren vida. Mira lo que dice la escritura. Ezequiel 37:5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Te está hablando a ti, me está hablando a mí. Y aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Por eso la puse así, hermano, remarcado. Viviréis es la frase que yo estoy. No está diciendo sobrevivirás, sino que vivirás. Cuando entendemos quiénes somos nosotros. Una pregunta, hermano: ¿qué hicieron esos huesos para cobrar vida? Nada. No podían. Estaban secos, no podían formarse las coyunturas y menos podían formar vida. Eso es la obra de Dios en nosotros. Y viviréis. Ahora, fíjate lo que dice Ezequiel 37:14. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. El término aquí es reposar. Y sabréis que yo hablé, Dios Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Hermano, ¿cuándo vamos a reposar? Cuando entendamos quién es Jesucristo. Cuando se nos revele la persona de Jesucristo. Lo dijo Pedro, 1 de Pedro 1:7, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra. ¿Sabes cuándo? Cuando sea manifestado, cuando sea revelado Jesucristo. ¿Sabes por qué descansamos, hermano? Porque entonces ya no te esfuerzas, sino que vas y confías en Dios. Hoy le podemos decir al Señor: Señor, que yo sea hallado en ti, no solamente tú en mí. Porque yo entiendo cuál es mi simiente y entiendo cómo me hablas. Y entonces, hermano, cuando ya no te esfuerces, sino que dejes que Dios actúe en ti, el Señor de la gloria se va a alegrar de tu fe. Encontrarás alabanza, gloria y honra delante de Dios Todopoderoso. Hermano, el Señor te ha demostrado que existe. Te ha dicho eso tus pensamientos. Te ha demostrado que Él está contigo, que Él siempre ha estado ahí, que Él está en cada uno de tus asuntos. Él quiere que no solo esté en ti, sino que tú estés en Él. Su Espíritu precioso entró en ti un día y esos huesos secos cobraron vida. Y además Él te ha dado cosas que ni siquiera sabes que están ahí. ¿Por qué te sientes como gusano? Si en Cristo por simiente somos águila. ¿Por qué? Esta es la fe que vence al mundo, dice la Biblia. Esta es la fe detrás de la cual vamos en esta serie. ¿Quieres orar conmigo, hermano? Yo creo que ha sido muy claro hoy, ¿verdad que sí? Extraordinariamente claro. Extraordinariamente claro. Esta es la semana 4 de la serie de fe. ¿Quieres orar conmigo? ¿Quieres gozarte de tu salvación y decirle: yo quiero ser hallado en ti? Porque me has demostrado que estás conmigo. Cuando traigo un asunto y tú utilizas un hermano para hablarme de ese asunto. Cuando traigo un versículo entre 31.103 versículos y tú me has hablado a través de un hermano. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por tu palabra, Señor. Yo hablo tu palabra y me gozo sobremanera. Ay, Señor. Es cierto que la mirada hoy
de la iglesia está muy baja. Y eso a mí me duele. Que se ha perdido el rumbo. Porque la gente conoce del verdadero Dios, pero no conocen al verdadero Dios. Porque se han conformado con el mandamiento de creer en Jesucristo, pero no tienen el anhelo de crecer por amor a Cristo y perderlo todo. Gracias, Señor. Nosotros tenemos una deuda contigo y solamente la vamos a saldar, y solamente vamos a alegrar tu corazón cuando creamos en ti como un niño le cree a su padre. Gracias, Señor. Solamente estando pegados a la puerta que es Cristo para escuchar cuáles son tus deseos, Señor, y para poder escuchar tu voz. ¿Qué importa que el mundo nos vea como gente que sufre? Yo entiendo que los problemas no se alborotaron cuando llegó Ismael, que es la carne. Se alborotaron cuando llegó Isaac, el espíritu. Yo estaba perdido, Señor. Yo tenía miles de problemas, pero se alborotaron cuando llegó el propósito tuyo en mi vida. Queremos ser hombres y mujeres radicales, sumergirnos de verdad en la sangre del Calvario, Señor. Mostrar y demostrar nuestro origen. Gracias por tu palabra, Señor. Si yo no entiendo quién soy, voy a engendrar solo incrédulos. Gente de goma y de papel, que hay que estar trabajando por años con ellos, que no son soldados del ejército de Dios. Porque nosotros no hemos caminado por el puente del entendimiento tuyo, de que nosotros somos polvo. Gracias por hablarnos, Señor. Gracias porque te revelas a nuestra vida. Gracias porque nos revelas tu palabra. Gracias por tu paciencia, que es ese puente. Yo te voy a conocer cada vez más gracias a tu paciencia. Hoy la iglesia está perdida. No saben escuchar la voz de Jehová, la voz de Jesucristo, la voz del Espíritu Santo. No saben quién les habla. Señor, te están buscando y tú ya no estás. Nosotros somos bendecidos. Gracias porque tú me has hablado muchas veces y te has revelado a mi vida. Cuando me hablas lo que estoy pensando, cuando la posibilidad sería prácticamente cero, tú vienes y me dices: hey, yo estoy aquí, yo existo, yo estoy contigo. No te vas a hundir, no perecerás. Gracias, Señor, porque tú sabes lo que quiero y sabes lo que necesito y sabes cuando no es lo mismo. Tú sabes cómo levantarme cuando estoy caído y sabes cómo doblegarme cuando soy yo el que se levanta. Gracias, nos has dado un IQ espiritual altísimo porque tenemos temor de Jehová. Por eso estamos aquí, Señor. Nuestras dudas caen cuando nuestra soberbia se arrodilla delante de la majestad de Dios. Nuestra suciedad cae cuando nos arrodillamos delante de la santidad de Dios. Nuestra suficiencia cae cuando nos arrodillamos delante de aquel que es omnipotente. Y nuestra escasa fe aumenta cuando entendemos cómo nos amas, Señor. Cómo nos has tolerado. Se nos abren los ojos del entendimiento. Y podemos decir: gracias porque antes era ciego, pero ahora veo. Cristo revelado en su pueblo. Porque tenemos fe, porque te tenemos a ti. Ya no nos esforzamos a nosotros mismos. Y entonces tú alabas nuestra fe. Gracias, Señor, yo hablé lo que pusiste en mi corazón. Mi alma te alaba. Mi alma te bendice. Y clamo y proclamo que Jesucristo es el Señor y que fuera de ti nada hay, Señor. Gracias por demostrarme tu existencia aunque el mundo te niegue. Gracias porque la probabilidad
de que alguien sepa lo que estoy pensando es 0.000 y 0. Y siempre 0. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias. Amén y amén. Ojos de amor, Manos traspasadas, costado herido, y tus sienes laceradas. Ojos de amor, manos traspasadas, costado herido, y tus sienes laceradas. lirio de los valles, lo blanco de tu santidad, rosa de Sarón, lo rojo de tu sangre derramada por mí. Tú eres mi Dios lirio de los valles, y te has revelado a mí, rosa de Sarón, y te bendigo, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús, amén.